y es para mí un gozo estar una vez más aquí con ustedes y pues vamos a pedirle al Señor que nos dirija para que podamos, a mí me ayude a predicar y a ustedes a escuchar y a conservar en su mente y en su corazón la palabra del Señor. Padre Santo, que estás en los cielos, pero que también estás aquí y en todos los lugares de la tierra que en este momento te están rindiendo culto. Padre, te ruego que a quienes estamos aquí, tú nos des el honor de atender lo que estamos haciendo, lo que se está diciendo, tu palabra, que tu Espíritu esté con nosotros, tanto para mí que soy el predicador en esta ocasión y para la congregación, que tú obres en los corazones, que quites cualquier estorbo que pueda haber para que tu Espíritu reine en este momento y durante todo este culto. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, hace algunos años hubo un evento internacional y muchos países o muchos representantes de países quisieron estar ahí porque era un evento que no se hace cada año. Entonces, mucha gente pues encontró la manera de asistir. Algunos hicieron sacrificios y compraron su boleto de avión y pagaron su entrada para asegurarse que al llegar pues pudieran estar presentes en aquel evento. Y llegó el día de hacer el viaje para llegar a aquella actividad de varios días. Y bueno, pues un determinado país, algunos de los que estaban viajando, compraron su boleto, pagaron también su boleto de entrada y pagaron el de aquí también para estar en el avión. Y casi todos los pasajeros de aquella ocasión estaban dirigiéndose a aquel evento y todos estaban felices, estaban cantando, echando porras y todo. Y por fin llegaron, pero se llevaron una malísima noticia cuando quisieron entrar al evento. Les dijeron que la empresa que les había vendido el boleto de entrada a aquel evento era falso, de manera que ellos no pudieron entrar y habían hecho un sacrificio, un gasto y no podían entrar, a pesar de que estaban muy contentos y que estaban celebrando para cuando llegaran ahí, no pudieron entrar. Y nuestro mensaje en esta mañana tiene algo que ver con eso, pero lo que vamos a tratar aquí es mucho más serio que lo que les pasó a aquellos, que ya se pueden imaginar que no fue tan fácil hacer sacrificios para pagar el evento, para comprar su boleto de avión carísimo porque era en otro país y luego para nada. Entonces, en esta mañana vamos a meditar en cómo saber si realmente somos salvos. ¿Cómo saber si realmente somos salvos? Porque
Qué bonito se oyen los cantos, qué bonitas se escuchan las alabanzas, pero desafortunadamente algunos que cantan muy hermoso en la congregación o incluso en el coro, pues no tienen boleto para entrar, aunque están celebrando su entrada. Y eso es muy triste. Ojalá que aquí todos los que estamos realmente entremos, pero va a haber algunos que se van a quedar sin entrar. Entonces tenemos que cerciorarnos de que realmente somos salvos. Nuestro Señor Jesucristo habló del infierno como algo horrible. Aquellos solamente no entraron al evento. Y lo que sufrieron, pues, fueron pérdidas materiales. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo habló del infierno como algo horrible. Y el que no tenga su boleto para entrar al cielo, va a ir al infierno. Así que no solamente no va a entrar al cielo, sino que además va a ir al infierno. Y el infierno es real. Si no, Cristo no hubiera hablado de ello. Dice en Marcos 9, del versículo 43 y 44, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sinceramente, ¿quiénes de los que estamos aquí creemos que realmente existe el infierno? Yo lo creo, pero no sé cuántos de los que están aquí creen que existe el infierno. Tal vez algunos no creen que existe el infierno, pero Cristo dijo que sí existe. Y si Él no fue mentiroso, entonces dijo la verdad. Todos debemos tomar con más seriedad los asuntos relacionados con la salvación de nuestra alma. En cualquier momento podemos morir. Por eso debemos asegurarnos de que realmente somos salvos. Para introducir esta predicación, vamos a usar un pasaje, vamos a meditar en un pasaje que está en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, versículos 12 y 13. Ahí la Biblia dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el texto comienza diciendo: mirad, hermanos. En una versión de la Biblia conocida como NBI o Nueva Versión Internacional, dice: cuídense, hermanos. O sea, en lugar de mirar, hermanos, dice: cuídense, hermanos. Es un llamado a ser precavidos. ¿Y de qué nos tenemos que cuidar? El texto que leí dice: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. De eso nos debemos cuidar. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es un llamado a cuestionar a nuestro propio corazón para cerciorarnos de que no haya en él un pecado específico,
hay muchos pecados, pero aquí nos está hablando específicamente del pecado de incredulidad. Incredulidad. Debemos confiar en la Biblia. Debemos confiar en Dios. Del que debemos desconfiar es de nuestro propio corazón, de nuestras propias emociones, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Los sentimientos y las emociones, o emociones salen del corazón. Y el corazón, según la Biblia, es engañoso y es perverso. En Jeremías 17:9, la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que cuando alguien nos aconseja, mira, sigue tu corazón, nos está dando un pésimo consejo. Lo peor que podemos hacer en la vida es seguir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y quizá muchos de aquí lo han podido comprobar, porque se han dejado llevar por sus sentimientos y han terminado en problemas. Hay que obedecer a la palabra de Dios, pero no a nuestro corazón. No es nuestro corazón el que debe guiar nuestra vida, es la Biblia. Es la palabra de Dios la que debe guiar nuestra vida. Y aquí el escritor de Hebreos nos está previniendo de que no tengamos el pecado de incredulidad a causa de nuestro propio corazón, que puede engañarnos. Y que muchas veces preferimos seguir nuestros sentimientos y no lo que dice la palabra de Dios. Qué triste sería no encontrar en el cielo a un amigo o a un pariente que se congregaba con nosotros en la iglesia. Qué horrible sería que alguno de los presentes, creyendo que va a ir al cielo, un día despierte en el infierno. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que eso no suceda? La Biblia nos está diciendo en este pasaje que escogí: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. A veces nos es molesto que nos estén repitiendo una y otra vez la Biblia y la Biblia y la Biblia, y entonces como que nos llegan reflexiones, vamos al templo y el pastor solo habla de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia, y no habla de otro libro más que de la Biblia. Pero aquí la Biblia dice antes, es decir, en vez de hacer todo lo anterior, exhortaos, repréndanse, corríjanse, procuren que todos estén andando en la Biblia, conforme a la Biblia. Exhortaos los unos a los otros, cada día. Eso quiere decir que cada día, no solamente el domingo, sino que todos los días debemos exhortarnos por medio de conversaciones, por medio de reflexiones, por medio de buenos consejos bíblicos. Consejos bíblicos debemos dar y debemos recibir también. ¿Cuál es el propósito del autoexamen? ¿Cuál es el propósito de ese autoexamen que debemos hacer? Este mismo texto nos lo contesta, porque dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué debemos estarnos exhortando constantemente?
¿Por qué los pastores siempre estamos predicando y predicando la Biblia? Y siempre estamos predicando contra el pecado. Y siempre estamos recomendando que estemos pendientes, leyendo la Biblia, haciendo oraciones. ¿Por qué hacemos eso? ¿O para qué lo hacemos? La Biblia dice aquí, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. Cuando somos tentados, estamos pensando que aquello va a ser delicioso, que va a ser placentero, que nos va a dar, le va a dar sentido a nuestra vida. Pero generalmente es todo lo contrario. El pecado parece bueno, pero realmente es malo, es engañoso. Por eso habla aquí del engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros, por eso debemos exhortarnos, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado de incredulidad endurece el corazón de la persona. Incluso humanamente, cuando alguien nos empieza a decir, ¿tú te llevas con fulano de tal o con fulana de tal? Sí. ¿Lo conoces? Sí. ¿Es una buena persona? Ok, bueno, yo no pienso lo mismo, pero allá tú. Entonces, cuando alguien te siembra duda acerca de una persona, te está engañando. Y hay muchas cosas alrededor de nosotros que nos hacen pensar mal de Dios, de la Biblia, de la iglesia, del pastor, de todo lo que tiene que ver con Dios, porque nos quiere alejar de las cosas del Señor. Entonces, es algo de lo que nosotros debemos cuidarnos. Hablando del pecado de incredulidad, el contexto de estos dos versículos nos muestra que la Biblia no está hablando de personas que no creían en nada. Esta carta está escrita a los hebreos, y los hebreos eran los judíos. Los judíos tenían mucha experiencia de tratar con Dios. Y esto no solamente eran hebreos, también eran hebreos que ya conocían el Evangelio. Y a ellos se les está escribiendo y se les está diciendo que tengan mucho cuidado de que no vayan a tener un corazón de incredulidad. Pablo, o el que haya escrito Hebreos, está hablando de personas que se aferraban a sus propias creencias sin examinar si eran o no conforme a la verdad de Dios. ¿Por qué digo así? Porque los hebreos ciertamente habían tratado con Dios, habían tratado con el Creador, y algunos habían escuchado el Evangelio. Y algunos habían creído en el Evangelio. Pero en aquel tiempo había mucha persecución y a los cristianos los perseguían mucho. Así como en nuestro tiempo, no nos persiguen a nosotros tanto, no vamos a comparar la persecución que hay aquí con la que había allá en aquellos tiempos. Pero bueno, si alguno de nosotros está empezando a acudir al templo, no va a faltar alguien que nos diga, cuídate, mejor no vayas allá, mira, mejor esto, no, y a veces incluso nos dejan de hablar. Pues si vas a estar yendo ahí, pues ya no cuentes conmigo, y nos retiran su amistad. A ellos les iba mucho peor. Los judíos cristianos de aquel tiempo eran perseguidos doblemente,
eran perseguidos por los judíos y eran perseguidos por los romanos. Y eran perseguidos por todos aquellos que no creían ni en Dios, el Creador, ni en Cristo. El caso es que su situación era muy difícil y muy tentadora para que ellos renunciaran al Evangelio, renunciaran a Cristo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta en todo esto que ellos eran personas que sabían acerca de Dios. No le estaba hablando a incrédulos, a personas que no supieran nada de Dios. Los asuntos espirituales son mucho más importantes de lo que parece. Porque de repente uno podría pensar, bueno, pues son cosas nada más de la religión. No es como mi trabajo, no es como mi salud. Las cosas espirituales son más importantes que la comida, más importantes que el trabajo. ¿Por qué? Porque esto no es para siempre. El trabajo, la comida, eso no es para siempre. Pero de lo que estamos hablando aquí es de cosas eternas. Infierno eterno o cielo eterno. Vida eterna con Cristo. De eso se trata. No es cualquier cosa. Nuestras decisiones son muy importantes. La salvación es un tema que debemos tomar muy en serio, a menos que pensemos que Jesús fue el más grande mentiroso de todos los tiempos. Porque Él dijo estas palabras, oigan qué palabras tan hermosas, y luego, pues, si le vamos a creer, vamos a creerle de verdad. Pero si esto que Él dice aquí no es cierto, entonces mejor vámonos de aquí ahorita mismo, no tiene caso estar haciendo nada. Escuchen qué dice, son palabras de Cristo, y Cristo dijo cuando predicaba, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y Él dice, repito, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Según nos dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Cristo está diciendo que hay lugar en el cielo para aquellos que se entreguen a Él. Y Él dice, cuando Tomás le preguntó, bueno, y si no sabemos el camino, ¿cómo vamos a ir? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y este es el camino de verdad. Es el camino. Porque lo único que uno tiene que hacer para poder entrar al cielo, hagan de cuenta que Jesucristo fuera como esa banda que hay en el aeropuerto donde ponen el equipaje y uno se para a esperar que venga. Hagan de cuenta que es un camino así. ¿Qué es lo que hay que hacer?
subirse al camino y el camino te va a llevar. No sabes dónde está el cielo, no sabes cómo ir al cielo. Súbete a Cristo y Cristo te lleva. Él es el camino. Él es el camino. No hay otro camino, es Él. Súbete a Cristo, cree en Cristo, adora a Cristo. Olvida todas las demás cosas y cree en Cristo. Y Cristo es el que te va a llevar. Eso es lo que está diciendo Él. Yo soy el camino. Generalmente, cuando a uno le dan una dirección, a mí me da mucho trabajo encontrarla porque yo no sé manejar el internet. Pues los que ya saben guiarse con la ubicación, pues re bien llegan rapidito. Pues Cristo es algo mejor que la ubicación, porque en Cristo no solamente te dan la ubicación, sino que te subes en Él y Él te lleva hasta allá, ¿no? Es como cuando tú vas a conocer la casa de alguien y Él te dice, súbete, y te subes a su coche y te lleva. Llegas re fácil. ¿Por qué? Porque Él te llevó. Lo mismo es con Cristo. Él te lleva. Él es el camino. Cree en Cristo. Cree todo lo que dijo Cristo. Sigue sus instrucciones. Y entonces vas a llegar al cielo. Obedece a Cristo. Y si quieres saber la verdad, porque a veces algunos dicen que la verdad es relativa. La verdad no es relativa. La verdad es Cristo. A veces nosotros creemos que algo es la verdad. A veces un médico nos dice, mire, la verdad es que usted ya no tiene remedio. Y luego vivimos todavía 20 años más. ¿Era la verdad? No era la verdad. A veces vemos una circunstancia difícil y decimos, creo que aquí sí se acabó, ya no voy a poder hacer nada. Y cuando te das cuenta, sales de esa situación. ¿Era la verdad aquella? No. La verdad es Dios, la verdad es Cristo. La verdad es lo que diga Dios. Y Dios es Cristo. Y es lo que Cristo diga, lo que Cristo disponga, lo que Cristo hable. Por eso cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener vida? Pero no vida de 70 años o de 80 o de 90, sino vida eterna y eterna de gozo. Entonces, sigue a Cristo, porque Cristo es la vida. No solamente te da vida, Él es la vida, porque Él creó todas las cosas. En el principio, dice la Biblia, Dios creó todo lo que existe. Y luego dice en el Evangelio según San Juan, hablando de Cristo, que en el principio el Verbo creó todo. Así que Cristo es el creador, solamente que se hizo humano para pagar nuestros pecados. Y por eso Él tiene autoridad para decir que si creemos en Él, vamos a tener vida eterna. Pero tenemos que cerciorarnos de que no solamente estamos en una religión, sino que estamos en Cristo. Es indispensable que nos cercioremos. Ahora bien, si Cristo, que dijo todo esto que estoy hablando ahorita, si Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que lo sigamos a Él, y bueno, pero si dijo todo esto, y esto no fuera verdad, ¿ustedes creen entonces que Cristo sería, como algunos dicen, un buen hombre? Porque algunos dicen, Cristo no era todo lo que dijo ser, pero era un buen hombre. No, Él no sería un buen hombre si hubiera dicho esto y esto fuera mentira.
pero no es mentira, es verdad. O Cristo es lo que dijo que es, o Cristo es el peor de los hombres que haya habido en la tierra para dar un engaño de este tamaño a la humanidad. Entonces es lo peor que ha habido en la humanidad. Pero no es así. Cristo realmente es el Hijo de Dios y merece toda nuestra confianza. Bien, por eso vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de cómo podemos saber si realmente somos salvos. Para ello, vamos a leer Romanos 8, del 1 al 16, pero lo vamos a leer despacito, versículo por versículo, para ir entendiendo esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a asegurar de que realmente Cristo nos está salvando y que somos salvos? ¿Cómo saber si realmente somos salvos? Bueno, primero vamos a ver que hay que cerciorarnos de que estamos en Cristo. Todos, aún los que son bautistas, los que ya son bautizados, los que son miembros de la iglesia, los que son miembros de otra iglesia, pero que están pensando que sí son cristianos, que sí van a ir al cielo. Bueno, todos vamos a cerciorarlos, porque para esto sirve este texto. Dice en Romanos, en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, algunos dicen, no, yo hasta que me muera voy a saber si soy salvo o no soy salvo. No. La Biblia está escrita para que tengamos seguridad de salvación. Pero no es así tan fácil como algunos piensan. Hay que leer bien la Biblia. Entonces, lo primero que dice aquí es: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y estamos viendo, cerciórate de que estás en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para ti. La Biblia declara que sí hay un tipo de personas para las cuales no hay ninguna condenación. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, vamos a ver primero lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, la Biblia no dice: ninguna condenación hay para los bautistas. Yo no sé cuántos bautistas hay aquí. A lo mejor todos los que son bautistas están pensando: yo estoy seguro de mi salvación porque soy bautista. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que ninguna condenación hay para los bautistas. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no hay ninguna condenación, pero no puede ser que sí. Los bautistas, pues puede ser que algunos sí van a entrar porque realmente están en Cristo Jesús, pero puede haber algunos que son colados y que son bautistas, pero no son salvos. Entonces hay que reflexionar a ver si de verdad somos salvos. Y ninguna condenación hay para los que cumplen todos los sacramentos. No, eso no dice la Biblia. Dice los que están en Cristo Jesús. Pero cumple con los sacramentos. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que los que están en Cristo Jesús. Hay que cerciorarnos de que estamos en Cristo Jesús. La Biblia tampoco dice: ninguna condenación hay para los que diezman. ¿Usted diezma? Tal vez diga: sí, diezmo. La Biblia no dice que para los que diezman. Está bien que diezmen, pero eso no le da salvación, no le da seguridad de salvación. La seguridad de la salvación está
en los que están en Cristo Jesús. Pero si diezma y no está en Cristo Jesús, pues siempre no se va a salvar. Ninguna condenación hay para los que ayudan a los pobres. No dice eso la Biblia. Entonces, ¿es malo ayudar a los pobres? No, claro que no es malo. Desde luego que es bueno. Es bueno ayudar a los pobres. Es parte de lo que Dios manda, pero no lo manda para salvación. La salvación es para todos aquellos que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque hay muchos que ayudan a los pobres, pero no van a entrar al cielo. Porque la salvación no es por obras. Nadie puede ganar su salvación con las cosas que haga. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero tiene uno que estar en Cristo Jesús. Y la gracia solo la encontramos en Cristo Jesús. Y si no permanecemos en Él, pues no tenemos salvación. Y tampoco la Biblia dice, ninguna condenación hay para las personas decentes. Hay muchas personas decentes que se van a ir al infierno porque no están en Cristo Jesús. Si son decentes, son respetables aquí en la tierra, son buenos vecinos, pero no están en Cristo Jesús. Ahora, claro que el que está en Cristo Jesús va a hacer todo esto, pero no se va a salvar por todo esto que haga. Se va a salvar porque está en Cristo Jesús. Es importante que esté en Cristo Jesús. La Biblia lo que dice es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que cerciórate de que estás en Cristo Jesús. De eso te tienes que cerciorar, de que estés en Cristo Jesús. Bueno, ahora bien, ¿qué significa estar en Cristo Jesús entonces? Bueno, no todas las personas están en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa haber reconocido la triste y horrible condición espiritual que heredamos de nuestros padres naturales. Es decir, nuestros padres, los inmediatos y Adán y Eva, ellos fueron pecadores. Y nuestros padres descendieron de Adán y Eva. Y Adán y Eva quedaron fuera del Edén. Están condenados, fueron condenados. Y entonces, todos los descendientes de Adán y Eva estamos condenados. Solamente por Cristo podemos ser salvos. Cristo pagó en la cruz del Calvario para que todos los que crean en Él sean salvos. Ustedes dirán, ¿y los que vivieron antes? También a esos que vivieron antes y que obedecieron a Dios porque siguieron las instrucciones de Él, Cristo también los va a alcanzar con su muerte. Ya los alcanzó. Y a los que van a venir después, también los va a alcanzar. Pero si creen en Cristo, si ponen su fe en Él, estar en Cristo significa que después de haber reconocido nuestra triste condición, nos hayamos arrepentido de todo corazón. Ahora, quiero decirles que esto no es fácil. Reconocer que soy pecador, aunque soy una persona decente, ¿se les hace más fácil arrepentirse? A los que son ladrones, asesinos y cosas así, ellos llegan a creer que Dios no los puede perdonar. Sin embargo, si se arrepienten de verdad, Dios los perdona. Pero una persona decente que no se arrepiente de sus pecados, porque aunque sea decente, es pecador, ese no va a ser perdonado y no va a entrar al cielo. La cosa es que por eso
Algunos piensan, bueno, es que yo soy buena persona, soy un buen vecino, soy decente, por eso voy a entrar al cielo. No, nadie. El único camino para entrar al cielo es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Entonces, estar en Cristo significa haber hecho un compromiso con Cristo, entregándole nuestra alma, pero de manera personal y consciente y voluntaria. No se trata de que porque nací en un hogar cristiano es que yo soy cristiano. Decía un pastor, no porque yo nazca en un garage voy a hacer coche. Igualmente, si uno nace en un hogar cristiano, no por eso es cristiano. Pero es que me bautizaron de chiquito. El bautismo no salva. Ningún bautismo salva. Ahí está la pila de los bautistas. Pero el que se bautiza allá, no por eso es salvo. Si es salvo antes de entrar a la pila, es salvo. Pero si no, aunque lo remojen en el agua, no es salvo. El bautismo no salva, ni de chicos ni de grandes. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Así que, aunque uno haya nacido en una familia cristiana, no es cristiano. Solo Cristo salva. Estar en Cristo es algo que se decide personal, voluntaria y conscientemente por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros para podernos convencer de que estas cosas son ciertas. Por ejemplo, si alguien de aquí en este momento está pensando, ¿será cierto lo que dice este señor? Tal vez sea cierto. ¿Saben qué? Yo no les estoy convenciendo. Es Dios el que lo está haciendo. La gloria es de Dios. El mérito es de Dios. Olvídense de mí. A lo mejor me muero antes y no regreso, porque aquí hay otros pastores. No, olvídense de mí. Pero es Dios el que está trabajando en ustedes. Si están sintiendo que la palabra de Dios le está hablando, esto es el Espíritu Santo que está trabajando en conjunto con la palabra, porque la palabra de Dios también está aquí leyéndose, pero la palabra de Dios obra cuando el Espíritu Santo también obra juntamente con la palabra. Sin embargo, es importante seguir leyendo la Biblia, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver que cerciórate de que has sido liberado del poder del pecado. Los que no andan conforme a la carne, eso dice en Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne. Los que están en Cristo todavía tienen la naturaleza pecaminosa, pero ya son gobernados, ya no son gobernados por esa naturaleza pecaminosa. Es decir, si alguien recibe a Cristo, si alguien confía en Cristo, si alguien entrega su corazón a Cristo, si alguien es salvo porque hace todo eso, eso no quiere decir que ya dejó de ser pecador. ¿Por qué? Porque hasta que nos muramos, vamos a dejar de tener esta naturaleza pecaminosa. Pero la gran bendición es que ahora el pecado ya no nos va a gobernar. Ahora va a estar el pecado, pero también va a estar el Espíritu Santo en nosotros y nos va a hacer notar nuestros pecados. Antes de recibir a Cristo, hacemos muchas cosas que son pecado, pero ni siquiera nos enteramos de que es pecado, porque como toda la gente lo hace, nosotros pensamos que no es pecado. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros,
empezamos a sentir una inquietud y empezamos a ya hacernos a un lado de ciertas cosas porque el Espíritu Santo nos muestra que son pecado. Entonces, los que están en Cristo todavía tienen la naturaleza pecaminosa, pero ya no son gobernados por ella. Así lo enseña San Pablo en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, es decir, no va a tomar control de ustedes. ¿Cómo es que el que está en Cristo ya no es gobernado por su naturaleza pecaminosa? La Biblia nos dice en ese mismo pasaje que estamos estudiando Romanos 8, del 1 al 16. Pero en Romanos 8, versículos 3 y 4, que es el que sigue, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, está hablando el apóstol Pablo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es algo hermoso. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo Dios? Sabemos que Dios es espíritu, pero Dios, por amor a nosotros, se hizo carne, se volvió humano, y nosotros lo celebramos cada Navidad, porque ahí lo que celebramos es que Dios se hizo carne. Y ese niñito creció y a los 33 años murió en una cruz, pero él no era un niñito cualquiera, él era Dios hecho hombre. Dios tomó nuestro lugar de pecadores y se puso como si él fuera pecador, y él pagó nuestros pecados. Todo aquel que cree en eso que hizo Dios va a tener salvación, porque todos estábamos condenados. Pero aquel que cree en ese milagro de Dios va a ser salvo. Y es salvo ya, si ya creyó. Por eso dice aquí: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley está aquí en la palabra de Dios, pero la ley es pura, es perfecta, no la podemos cumplir. Así estaba desde antes de Cristo. Estaba la ley, pero nadie la podía cumplir. Entonces Dios se hizo hombre, pero hombre sin pecado, y él cumplió la ley. Y la ley dice que el pecador tiene que morir, y él murió en nuestro lugar para que nosotros podamos entrar al cielo. De manera que por eso hemos de creer en Cristo, porque Dios condenó al pecado en la carne de Cristo. Ahí puso todos los pecados, y en nosotros, mientras todavía vivimos, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, aunque ya tenemos al Espíritu Santo. Pero gloria a Dios, porque un día vamos a morir, y con esa muerte terminará nuestro cuerpo, y ya nunca más vamos a ofender a Dios, y vamos a vivir eternamente alabándolo y glorificándolo como almas
Porque de lo contrario, nuestra alma iría al infierno. Las almas sin Cristo, que ahora están habitando en algún cuerpo, se van a ir al infierno. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. Él no conoció pecado, porque es Dios hecho hombre. No conoció pecado, pero Dios puso los pecados de nosotros sobre él, siempre y cuando que nosotros creamos que él hizo eso, nosotros seremos salvos. Por eso no debe haber incredulidad, porque si no creemos eso, no seremos salvos. Cuando la persona no está en Cristo, no puede obedecer los mandamientos de Dios, no solamente porque no quiere, sino porque no puede. No puede. Dice la Biblia en Romanos 8:7, estamos avanzando. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos exigirle a alguien que no cree en Cristo que se sujete a los mandamientos, porque no solamente no puede, no solamente no quiere, no solamente no quiere, no puede, no puede, no puede cumplir la ley, porque ni siquiera la entiende, no la puede entender porque no tiene al Espíritu Santo. Ahora, cuando ya tenemos al Espíritu Santo porque ya recibimos a Cristo, entonces sí entendemos por qué pecamos. Y nos duele pecar, porque seguimos siendo pecadores, pero procuramos no pecar. Sin embargo, no somos perfectos. Y a veces fallamos. Y nos duele. Y por eso le damos gracias a Dios cuando morimos, porque Él nos va a llevar a una vida mejor que esta. No nos da miedo la muerte, al contrario, le damos gracias a Dios, porque la muerte nos va a transportar a donde está Él. La persona salva cree, de acuerdo con la Biblia, que la gracia de Dios lo libera del poder de su naturaleza pecaminosa. Si tú crees que Cristo murió para que tú no vayas al infierno, pero no crees que te ha liberado del poder del pecado, estás cometiendo pecado de incredulidad y por lo tanto sigues andando en la carne y aún no eres salvo. Es decir, si uno dice, soy cristiano, pero es que ni modo, tengo que pecar porque no puedo contra el pecado. Bueno, si no puedes contra el pecado, es que el Espíritu Santo todavía no habita en ti. Ahora bien, no es que cuando tengas al Espíritu Santo ya vayas a ser perfecto. No. Perfecto vas a ser hasta que te mueras. Pero ya te vas a dar cuenta de muchas cosas que son pecado y te vas a apartar de ellas. Y vas a sufrir cuando peques. Te va a doler mucho pecar. Y te vas a arrepentir y vas a pedirle perdón a Dios, pero porque el Espíritu Santo te va a mover a que lo hagas. Es algo hermosísimo. Así que cerciórate de que has sido liberado del poder del pecado. Y seguimos avanzando. Ahora vamos a ver, cerciórate de que habita en ti el Espíritu Santo, porque estamos hablando de que el Espíritu Santo te va a mover y pero si te dices cristiano y sientes que realmente tú no sientes tristeza cuando pecas, que tú no repudias al pecado, sino al contrario, te atrae mucho el pecado y no te arrepientes cuando pecas,
Bueno, entonces, si lo más que sientes es remordimiento, pero no arrepentimiento sincero para pedir perdón a Dios, entonces cerciórate de que habita en ti el Espíritu Santo, porque a lo mejor todavía no habita en ti el Espíritu Santo. Porque dice en Romanos 8 y 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís. ¿A quién le está hablando cuando dice mas vosotros? Le está hablando a los cristianos, le está hablando a los salvos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. No es que no quieran. Claro que no quieren, pero no quieren porque de por sí no pueden. Los que viven gobernados por su naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Es decir, no son salvos. No son salvos. Pero vuelve a decir, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso se lo dice a los que ya son salvos. Así que si hay algún salvo aquí, me está entendiendo perfectamente. De que ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Por eso les duele pecar. Por eso se arrepienten cuando pecan. Entonces, luego dice ahí la Biblia, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Claro, si yo me arrepiento, si me duele pecar, es que el Espíritu Santo está en mí. Porque si no, no está. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, es una condición para vencer el poder de la naturaleza pecaminosa y vivir verdadera vida cristiana. Es indispensable que el Espíritu Santo habite en nosotros. Si no, no vamos a poder vivir la vida cristiana. Y sigue diciendo el texto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces cerciórate de que el Espíritu Santo habite en ti, porque de lo contrario no eres de Cristo, y si no eres de Cristo estás perdido. Al morir tu destino es el infierno. Que eres bautista, no importa. Que ya fuiste bautizado, no importa. Te vas a ir al infierno si el Espíritu de Dios no vive en ti. Y por último, cerciórate de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. No solamente que el Espíritu Santo esté en ti, sino para que tú compruebes que el Espíritu Santo está en ti, debes estar notando que el Espíritu Santo te está guiando. Porque dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Aquí lo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es guiado por el Espíritu de Dios? ¿O te guían tus emociones? ¿Te guían tus sentimientos? ¿Te guían tus necesidades? ¿Qué es lo que te guía? Si te guía el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Pero cerciórate de que es así. No todas las personas son hijos de Dios. Algunos dicen, pues es que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia especifica, todos somos criaturas de Dios, porque Dios es el creador y hasta los que no creen en Él son criaturas de Él, pero no todos son hijos de Dios. En este texto lo podemos comprobar. Aquí dice en San Juan capítulo 1, San Juan 1, Evangelio según San Juan 1, versículos del 11 al 13. Dice así, a lo suyo vino, ¿quién? Cristo. Cristo vino a lo suyo porque es de Él, la tierra es de Él, los humanos somos de Él, todo es de Él.
a los suyos vino. Y los judíos, porque él nació de los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, hubo gente de otros países que recibieron a Cristo. Y algunos pocos judíos también, pero no todos judíos. Entonces, a los que lo recibieron, sean judíos o no judíos, a esos, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Cristo es el camino, a los que creen que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida y que solo por Cristo se puede tener salvación, a los que han hablado orando, pidiéndole al Señor que los perdone y se arrepienten y han recibido el Espíritu Santo. A esos los hizo hijos de Dios, los cuales, esos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nadie va a ser salvo por medio de un hombre, que digamos que yo les insisto mucho y procuro convencerles y todo, no, yo no les voy a convencer. Les va a convencer la Biblia y el Espíritu Santo. Porque los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, no voluntad de un humano. No por la voluntad de un humano ustedes van a ser salvos. Son salvos por la voluntad de Dios. Y Él es el que le hace sus hijos. El mérito, todo el mérito y toda la gloria es para Dios. Nadie llega a ser hijo de Dios por herencia, por voluntad de sus padres, por voluntad propia o por el ejercicio de una religión. O sea, yo no puedo así decir, yo voy a ser cristiano y porque a mí se me antoja, yo voy a ser cristiano. No, es el Espíritu Santo el que me convence para que yo sea cristiano. No nace de mí, nace de Dios. El Espíritu Santo me convence de que la Biblia dice la verdad y por eso yo me convierto. Bueno, Dios me convierte en un hijo suyo. Es obra de Dios. Nadie lo decide más que solamente Dios. Las personas llegan a ser hijos de Dios porque por el puro afecto de la voluntad de Dios, Dios se apiada de ellas y obra el milagro de hacerlas nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo puede usted saber si ya nació de nuevo y realmente es un hijo de Dios? No es solamente por haber hecho una decisión recibiendo a Cristo. Tal vez alguien de aquí en alguna ocasión hizo una oración y el que le estaba enseñando le dijo, ya es usted un hijo de Dios. El que le predicó no puede decir que es usted un hijo de Dios. Eso solo lo dice Dios. Yo no le puedo decir, es usted un hijo de Dios o no es usted un hijo de Dios. Eso lo dice Dios. Y se lo dice a su corazón. Más que a su corazón, se lo dice a su espíritu. Y dentro de un momentito lo vamos a ver. No es únicamente por haber sido bautizado y ser miembro de una iglesia, aunque la iglesia sea bautista, como ya dije antes. Donde quiera que uno se bautice, pero si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no puede ser salvo. Bueno, la Biblia dice en Romanos 8:14, ya mero llegamos al 16. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hay que cerciorarnos de que el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Usted se da cuenta que es un hijo o hija de Dios cuando quien guía su vida no son sus amigos, no son sus propios malos deseos, no es una religión, sino el Espíritu Santo. A veces somos guiados, pues no sé, por el periódico, por el internet, por los amigos, por un montón de cosas. Por eso ellos nos están influenciando y por eso estamos tomando una decisión y otra decisión. Pero ¿qué es lo que nos debe guiar? El Espíritu Santo. Entonces, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y esto es importantísimo. Entonces, cerciórese de que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Usted se da cuenta de que está siendo guiado por el Espíritu Santo cuando su obediencia a Dios no es por miedo, porque algunos obedecen a Dios, pero por miedo. Si usted está obedeciendo a Dios por miedo, usted no es salvo. Porque no por miedo se debe obedecer a Dios. Aquí lo dice la Biblia. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, Dios nos hizo salvos, nos dio su espíritu. Y ahorita vamos a ver que hizo algo precioso con nosotros. Y eso no lo voy a decir yo. Lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu Santo. Usted se da cuenta de que el Espíritu Santo está guiando su vida cuando obedece a Dios, no por miedo, sino por amor. Y tiene la confianza de llamarlo papacito. Dice la Biblia en Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién le va a decir a usted que es hijo de Dios? ¿El predicador? No. No, el predicador le va a decir que usted es hijo de Dios. El Espíritu de Dios se lo va a decir. El Espíritu de Dios se lo va a decir. Pero no se lo va a decir al oído, no se lo va a decir a la vista, ni siquiera se lo va a decir al corazón, se lo va a decir a su espíritu. El Espíritu de Dios se lo va a decir al espíritu de usted, y usted va a estar convencidísimo de que Dios vive en usted, porque usted le va a empezar a decir a Dios papacito. Porque Abba Padre significa papacito. Haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre quiere decir papacito. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, empezamos a obedecer a Dios y empezamos a evitar el pecado. Y nos duele el pecado porque no queremos ofender a Dios, porque es nuestro papacito, porque llegamos a amarlo. Y esto es algo especial que solamente quien lo está viviendo lo está entendiendo. Pero si usted todavía no lo está viviendo y quiere, está sintiendo en su corazón este deseo de llegar a decirle a Dios papacito con toda esa confianza y a obedecerlo por amor, no por miedo, sino por amor. Lo hermoso de todo es que podamos amar a Dios, que aunque no hubiera infierno, amáramos a Dios, no por miedo al infierno, sino porque Dios es bueno. Algunos quieren recibir a Cristo para no ir al infierno. No, eso no es lo que debe ser. Nosotros debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador por amor a ese Dios
porque de tal manera nos amó que aún estando nosotros perdidos, ignorantes de todas estas cosas, Él se hizo hombre en Cristo, dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Eso es lo que nos debe guiar a Él. Entonces usted se da cuenta que el Espíritu Santo está guiando su vida cuando ve en ella la manifestación del fruto del Espíritu. Y con esto vamos a estar concluyendo. Usted va a notar, ¿cuándo se va a dar cuenta que de veras es hijo de Dios? Bueno, cuando tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? La Biblia dice en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Si hay esto en nosotros, es que somos hijos de Dios, porque estamos dando el fruto del Espíritu Santo. Así que, hermanos, concluyendo, les diré, la vida espiritual es mucho más importante de lo que parece. ¿Es una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno? Jesús aseguró que existen ambos lugares. Si Dios dio a su propio Hijo para salvarnos y Jesús aceptó tanta humillación y sufrimiento, y la Biblia nos exhorta a tener cuidado de no equivocarnos, pues ha de ser porque la condenación es algo muy terrible. Así que, hermanos, tomemos nota y ojalá no se nos olvide este mensaje. Que el Señor les siga bendiciendo.